es difícil, pero hay que leerlo, hay que leer la palabra del Señor, porque este libro fue para eso, para ser leído. Y hay una promesa tremenda en este libro del Apocalipsis. Dice que es bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía, porque dice el día está cerca, de manera que yo me complazco en ser el instrumento del Señor, me lleno de satisfacción en ser instrumento del Señor para leer la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 13:1, vamos a leer del 1 en adelante, vamos a tener esa lectura bíblica. Se trata de como el tema que tengo, una breve ojeada a la revelación de Apocalipsis 13:1 al 13. Pero claro, no vamos vamos a ir despacio, no quiero ir a la carrera. Y claro, lo vamos a hacer, como dije, una lectura. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, ahí vamos a parar la lectura del versículo 9. Primero quiero hacer algunas aclaraciones, amados hermanos, que esta participación en este momento solo es una lectura bíblica con algunas notas, con la intención de que se pueda ayudar un poco a los hermanos nuevos en la fe, preferiblemente, o a nuestros hermanos predicadores que están iniciando el trabajo del ministerio de la predicación. No es un estudio exegético lo que vamos a hacer de este capítulo formal, ¿no? Para ello hay que consultar a los eruditos en la escatología o el estudio del Apocalipsis. Intento nada más estimular a mis hermanos al estudio del Apocalipsis, con la ayuda, por supuesto, de buenos comentarios o exposiciones del libro del Apocalipsis. Le va a ayudar mucho para entender este libro, sobre todo leyéndolo, no atenerse a los comentarios o las exposiciones, sino leyendo el libro del Apocalipsis, tratar de leerlo, como dicen, de un solo tirón, o sea, primero leerlo todo, sin parar, y podemos ir entendiendo, y debemos, ya para estudiarlo, hay que estudiarlo con Daniel principalmente, ¿verdad? Para que podamos entender un poco las palabras proféticas de este libro. El Apocalipsis fue dado a Juan para que él lo diera a los santos de todos los tiempos, de la iglesia de todos los tiempos, para que sean animados y confortados en las pruebas de la vida. O sea que el libro del Apocalipsis tenía un mensaje para los hermanos que lo recibieron de la iglesia primitiva, como lo ha tenido para toda la iglesia en toda la historia de 2000 años. Y también tiene mensaje para nosotros,
para animarnos, exhortarnos, instruirnos y advertirnos de lo que va a suceder. Bueno, vamos entonces a dejar en claro que en segundo lugar, después de haber hecho estas aclaraciones, porque no estoy intentando presentarme como un entendido en el Apocalipsis, no, Señor me libre de eso. No, yo solamente estoy compartiendo la misma palabra del Señor y si unas notas también adicionales para poder aclarar un poquito. Y para esto siempre hago consultas de las personas que en verdad saben, que conocen el idioma original en que fue escrito el libro del Apocalipsis y el Nuevo Testamento en general, y ellos pues son expertos en el idioma y además de otros estudios más profundos. De manera que quedando claro esto, quiero aclarar este otro punto importante. Desde el principio vamos a dejar muy claro que la bestia, esa bestia que sube del mar, no es otro sino el anticristo. Esto ya que quede claro. Porque en esta breve lectura bíblica o relectura de la escritura, no vamos a ir a la carrera. Yo no mencioné el versículo hasta el 13 porque está ahí, hasta el versículo 13, o sea, Apocalipsis 13, 1 al 13. Ahí habla de la primera bestia, luego habla de la segunda bestia, pero vamos a ir poco a poco. No vamos a ir corriendo. Si el Señor me permite y me da su fuerza, pues entonces vamos a continuar con otros versículos, o sea, hacer una breve exposición o una breve lectura de todo el capítulo, pero despacio. De manera que cuando estudiemos los versículos más despacio, un poquito más ampliamente, vamos a comprender de qué se trata esta cuestión de la primera bestia. Bueno, vamos a entrar entonces ya en el estudio. Dice en el versículo 1, hablando en el contenido, habla de que la bestia sale del mar. Ya dijimos que esta bestia representa al anticristo, el último emperador que se va a manifestar en el mundo entero. El último, que quede claro. Esta bestia representa al anticristo y es el último emperador que se manifestará al mundo, porque cuando el Señor Jesús venga en gloria, lo aplastará y lo vencerá y terminará ahí los imperios del mundo y Él va a iniciar su reino en la tierra de 1000 años. Aquí también podemos ver algo importante algo que uno pues logra captar, ¿verdad? Que de acuerdo al contexto general del libro profético del Apocalipsis, comparado también con Daniel y otras profecías. El anticristo gobernará, según las escrituras, 7 años. Y esos 7 años es la semana 70 que profetizó el profeta Daniel. O sea, los días de la gran tribulación. Dicho en palabras simples, el anticristo gobernará en los días de la gran tribulación y gobernará, según las profecías bíblicas, 7 años. Durante esos 7 años, los primeros 3 años y medio serán de aparente paz, pero ya después, en esos primeros 3 años y medio, va a ser un pacto con Israel y va haciendo creer al mundo que eres el Mesías, ¿ve? Pero cuando se termine la primera parte, 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto con Israel y comienza la gran tribulación. Eso lo vamos a ir viendo después. Algunos se preguntan, ¿y por qué se le llama bestia? ¿Por qué se le llama bestia? Se le llama bestia porque es un imperio salvaje. Eso es lo que quiere decir. Es un imperio salvaje. O sea que es un imperio liderado por hombres entregados a la oscuridad. Eso es lo que quiere decir. Como dice un erudito bíblico, más adelante lo voy a citar, que el ser humano entregado al pecado pierde toda sensibilidad y es cegado su conciencia, su razón, sus sentimientos. De manera que cuando una persona se aparta de Dios, en este caso, por eso se la llama bestia, porque será un emperador y toda la gente que le rodea
será gente salvaje, gente totalmente impío. De manera que aquí se nos demuestra que cuando el ser humano se entrega al pecado, se convierte en una bestia terrible, una bestia racional, podríamos decir así. El erudito que antes mencioné, que es el comentario exegético y explicativo de la Casa Bautista de Publicaciones, dice así, hablando de este texto: el hombre se vuelve brutal cuando se aparta de Dios, el arquetipo y verdadero ideal, a cuya imagen fue hecho al principio, ideal que es alcanzado por el hombre Cristo Jesús. En palabras nuestras, el ideal de Dios es que el hombre le honre a Él y le glorifique, que le honre con obediencia y fe, y que Él sea un hombre, es decir, un instrumento siempre en las manos de Dios. Pero el hombre, a causa del pecado, abandona a Dios y se convierte en alguien que hace el mal. El líder principal de ese imperio que se menciona, esta bestia, es el líder principal de ese imperio mundial que ya está cerca, según la Escritura, será poseído por el diablo, como vamos a ver más adelante. El mar dice que sube del mar. El mar es símbolo de la humanidad en convulsión social. Como dice la Biblia, que el impío es como el mar, que está en agitamiento y tira todo tipo de cosas negativas. O sea que indica que las naciones gentiles entrarán en grandes conflictos sociales y van a crear la necesidad de un imperio unificador para el mundo. O sea, como solución, las 10 naciones que gobernarán en el mundo, como dice la Escritura, en ese tiempo, al ver la convulsión tremenda, o sea, van a crear una especie de, me parece a mí, que se va a crear una especie de convulsión social, que no va a haber, ya los hombres no lo van a poder controlar, ya se puede ver eso, ¿ve? Pero luego dice la Biblia que van a haber 10 naciones, o sea, en otras palabras, el mundo va a quedar gobernado por 10 naciones, y que esas 10 naciones le van a dar el poder al anticristo, al hombre de pecado, a la bestia que aquí se menciona. Entonces quiere decir esto que habrá convulsiones muy fuertes en el mundo entero, o revueltas a nivel global, creadas por supuesto para presentarles el remedio, y esto es el gobernador mundial. De manera que el líder mundial, el anticristo, va a prometer la paz, y le va a dar una aparente paz, pero solo será un engaño para luego engañar a la humanidad. Aquí se habla también de las 7, que tiene esa bestia tiene 7 cabezas, que ya sabemos que históricamente son los 7 imperios mundiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el imperio germánico. 7 cabezas parece indicar que ese poder mundial que se levantará, que lo liderará el anticristo, se presentará como Dios al mundo. O sea que este imperio se va a presentar como la solución a los problemas mundiales, como un pequeño Dios. Todo es un engaño, una trampa. Lo que está tratando es de imitar al Señor Dios Todopoderoso, al Rey del universo, tratando de hacer una parodia de lo que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver. Dice que tiene 10 cuernos, indica que será un imperio que tendrá dominio en todos los gobiernos del mundo, de los cuales serán obligados a rendir lealtad absoluta al hombre de pecado. En otras palabras, representa que todos los gobiernos o gobernantes del mundo, la mayoría de ellos, van a estar sujetos o voluntaria o a la fuerza, bajo el poder y el dominio de la gran bestia que es el anticristo. Se habla de que el nombre de esos reyes dice que tendrán nombres blasfemos, esos gobiernos, esos reinos globales, es decir, esos reinos unidos al imperio global. Eso está indicando que serán
gobiernos en contra de lo divino, en contra de las leyes divinas, en contra de la Biblia, enemigas de la Biblia, eso que se blasfemarán de Dios, blasfemarán de la palabra de Dios, de los ángeles, de todo lo celestial, se burlarán. Bueno, eso ya lo podemos ver nosotros en estos tiempos. Seguimos, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, ojo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El imperio del anticristo será sustentado por el mismo poder del diablo. ¿Quién sustentó los poderes, los gobiernos, los imperios mundiales? Fueron sustentados e inspirados y empujados por el espíritu del mal. Lo mismo será ese imperio. O sea que el imperio del anticristo será sustentado por el mismo espíritu que sustentó a todos los imperios del pasado. El mismo comentario exegético y explicativo dice estas palabras. Esta bestia, dice, une en sí las características antidivinas de todos los tres reinos anteriores, que se asemejan respectivamente al leopardo, al oso y al león. O sea, el anticristo será como la esencia de todos aquellos imperios malvados que existieron en el pasado. Él será la representación máxima de esos poderes diabólicos que han gobernado el mundo. Recordemos que nuestro Señor Jesús nos enseñó que el príncipe del mundo organizado es el diablo. Él mismo lo dijo. Y recordemos las tentaciones. Las tentaciones. El enemigo ofreció atajos a nuestro Señor para que siguiera sus lineamientos, sus caminos que le ofrecía, para que lograra lo que el Señor Jesús había venido, pero siguiendo los lineamientos del malo. Pero el Señor Jesús lo venció. Recuerde que le ofreció los reinos del mundo. Y hasta dijo que a él se le habían dado y que tenía la potestad de dárselo a quien él quisiera o a aquel que se sometiera a su voluntad. Pero el Señor le dijo, le contestó con escrito está, escrito está, escrito está. Contestó con la palabra y no aceptó nada, ninguna sugerencia ni atajo del enemigo. ¿Ve? Pero este individuo, el anticristo, sí va a aceptar esos lineamientos del enemigo para que tenga el dominio del mundo. Él le va a dar la potestad, lo que más adelante vamos a ver. Todas las políticas de los gobiernos paganos, ya sabemos, todos han sido y son en contra de lo divino, en contra de las leyes divinas. Hay gobiernos, han habido gobiernos en la historia y hay en la actualidad que persiguen a los cristianos, persiguen a los hermanos, destruyen la Biblia, impide que la Biblia se publique o que impiden de que se siga predicando el Evangelio. Pero en esos días va a ser mucho peor. Algunos imperios han tenido que contribuir a la realización del programa redentor de nuestro Dios, pero ha sido por decreto absoluto de Dios que los ha llevado a hacer algo conforme al plan de Dios, porque Dios lo decidió así. No es que ellos voluntariamente se sometieron, sino que Él, como soberano de los reyes, los obligó a que cumplieran ciertas cosas para llevar a cabo el plan divino. Algo más que del versículo 2. Mire el versículo 2. Y el dragón le dio su poder. Oiga bien. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el dragón, que es el diablo, le dará el poder y le dará el trono y le dará grande autoridad al anticristo. O sea, que el anticristo será un poseído del enemigo, será el ungido del enemigo, ¿ve? Para tratar, es decir, para engañar al mundo entero. El dragón es el diablo. Y mire que le da, voy a repetir, le da tres cosas. Número 1, le da su poder. Esto indica que quien gobernará a través del hombre de pecado es el mismo diablo. Número 2, le da también su trono, indicando con esto que le entrega el dominio de los reinos del mundo. Eso indica que el anticristo se va a someter al 100 a la voluntad del enemigo.
La tercera cosa dice que le da grande autoridad o poder. Por esa razón podrá realizar grandes prodigios mentirosos para intimidar a la gente y obligarles a que le adoren. Bueno, aquí vamos a dejar esta breve lectura y algunas notitas que ojalá que les sirvan para su propio estudio personal. Concluimos entonces, las profecías tendrán un cumplimiento infalible, crea o no la gente. Los acontecimientos mundiales actuales nos dicen con claridad que el mundo se acerca vertiginosamente a la gran tribulación y la aparición del anticristo. Los cristianos esperamos el glorioso traslado de la iglesia de este mundo hacia las esferas celestiales. Cuando esto suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles e inmortales, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el Señor. Y esto es muy interesante. Ahora, hay que entender, nosotros, repito, esperamos el traslado de la iglesia, y según las profecías esto está muy cerca, ¿ve? Pero lo que pasará cuando la iglesia sea trasladada, sacada de este mundo, entonces se manifestará el hombre de pecado y va a cumplirse esta profecía y las demás de la Biblia del reinado del anticristo. O sea, la gran tribulación se acerca para los inconversos, pero para la iglesia se acerca el traslado de la iglesia. Mi pregunta que le hago hoy es, ¿está usted listo para el traslado de la iglesia? Bueno, esa respuesta tiene que dar a usted personalmente ante el Señor. Mi amigo que no has conocido a Jesús, yo te digo algo, en el nombre del Señor. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. Debes de saber esto. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera, y el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará. Te aconsejo, mi amigo, que entregues tu vida a Jesucristo y serás salvo, porque Él murió por ti en la cruz para salvarte. Y tú, mi hermano, endereza tu vida. Mi hermano, si estás descuidado, haz un alto en tu vida, en tu loca carrera, abre tus ojos. Mira al Señor Jesús y serás salvo. Reconcíliate con Él, sal del pecado y ven a Jesús. Gracias, Señor, porque me dio la oportunidad, y espero que bendiga el mensaje de hoy, esta meditación, la lectura de su palabra, que mueva los corazones, Señor, porque yo sé que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso le ruego que toque el corazón de las personas para que conozcan al Señor Jesús y sean salvos. Bendice a mis hermanos que están enfermos, sanándolos, restaurándolos. Perdónale el pecado al hermano que se reconcilia en este momento, perdónale y ayúdale para que sea fuerte. A todos nosotros denos fuerza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos y la paz de Jesucristo sea siempre quien fortifique su vida. Hasta pronto. Que Dios me lo bendiga.